Oye, es hora de la historia fuera de este mundo desde nuestro espacio. No todo el mundo está dispuesto a lo que sea. A veces, la gente tiene que aprender eso de la manera más difícil, por mucho que lo intenten, el juego de simulación. Hoy, en nuestro espacio, Opensky podría capear la tormenta de la solicitud de su esposa de un matrimonio abierto. Los sueños de matrimonio abierto de mi esposa se derrumbaron cuando su familia se enteró. La dejé en medio de su vergüenza. Hace menos de una semana estaba navegando por este lugar, leyendo algunas de las historias que algunos de ustedes han compartido, y fue cuando encontré 3 seguidas relacionadas con las relaciones abiertas. Recientemente tuve que lidiar con una situación de matrimonio abierto, y creo que fue entonces cuando tomé nota mental de compartir mi propia historia. Bueno, finalmente tuve tiempo de escribirlo todo, así que voy a compartir cómo me fue. Honestamente, desearía no tener que lidiar con eso, pero como lo hice, realmente no puedo quejarme de cómo terminó yendo para mí. Era el mejor de los casos, si te obligaban a lidiar con un matrimonio abierto. Entonces, mi ex esposa, llamémosla Alicia, de 38 años, y yo, de 37 años, hombre, nos conocimos cuando estábamos en la universidad. Empezamos a hablar solo cuando ambos éramos mayores, y a partir de ahí, las cosas avanzaron hasta un punto en el que empezamos a salir casi todos los días. Al final, me di cuenta de que me gustaba mucho y la invité a salir. Afortunadamente para mí, ella dijo que sí de inmediato, y esa ha sido la historia. La mayor parte de nuestra relación ha sido bastante buena. Ella era estudiante de psicología, y aprecié lo dispuesta que siempre estuvo para que habláramos sobre nuestros problemas y cualquier inquietud o problema que pudiéramos haber tenido en la relación. De todos modos, unos años después de que empezáramos a salir, le propuse matrimonio. Un año después de eso, nos casamos, y desde entonces tuvimos 8 años de matrimonio antes de que comenzaran todos los problemas. Y sí, le atribuí hasta el último gramo del fracaso del matrimonio. Nunca sentí que hubiera algo más que nuestro matrimonio ansiara. No éramos muy ricos, pero estábamos muy cómodos. Apenas tuvimos problemas y nunca lo di por sentado, especialmente porque sé cuánto daño pueden causar las finanzas a las relaciones. Salíamos regularmente para divertirnos y evitar que las cosas fueran aburridas. El dormitorio también fue un gran momento. Tenemos una hija, una niña fantástica, de 7 años, mujer. Y era casi imposible para mí decir que algo andaba mal en nuestra relación, porque en lo que a mí y a algunas de las personas concierne, decidí expresar mis sentimientos. Hasta entonces, no había nada que pudieran detectar que fuera inherentemente incorrecto en la relación que habíamos establecido. La franqueza era algo que teníamos, así que hubiera esperado que ella dijera algo si hubiera algún problema. Precisamente por eso, cuando me dijo que necesitábamos hablar de algo, nunca hubiera adivinado, ni en 1000 intentos, lo que iba a decir. Ella ni siquiera perdió el tiempo. Sé que esto podría sorprenderme, pero realmente he estado pensando en probar un matrimonio abierto. Sabía que la había oído bien, pero tuve que sentarme allí durante casi un minuto entero contemplando lo que dijo y pensando en lo que se suponía que yo debía responderle. No había dicho nada antes de que ella intentara rescatar la situación. Ella dijo que no se trataba de mí, y que no era como si yo fuera insuficiente de ninguna manera, sino que quería un poco más de aventura. Y eso no era algo que una sola persona pudiera brindarle. En ese momento, le pregunté por qué no podíamos probar cosas drásticamente nuevas en el dormitorio si ella quería cambiar, pero dijo que no era lo mismo. Tuve que quedarme en silencio nuevamente para pensar en lo que ella estaba diciendo, y no es como si fuera solo yo. Podrás buscar cosas y experiencias nuevas. Recuerdo lo molesto que estaba porque ella estaba pintando todo como si estuviéramos hablando de hacer un viaje a España o algo así. Obviamente, sabía que el matrimonio abierto no iba a ser algo unilateral, pero el concepto me resultaba extremadamente poco atractivo, porque sabía que no tenía ningún interés en buscar a otra persona. Estaba realmente satisfecho con ella, pero tenía claro que en ese sentido estaba solo. Eso dolió. Le dije que lo iba a pensar porque, naturalmente, era una cosa muy pesada lo que me había dejado caer encima. Parecía satisfecha conmigo diciendo que yo pensaría al respecto, y sí, lo pensé mucho. La cuestión es que ni siquiera estaba considerando cuántas mujeres podría ligar, ya que, como dije, ni siquiera estaba interesado en todo eso.
Sin embargo, sabía que si ella comenzaba a acostarse con otras personas, mi deseo de acostarme con ella disminuiría. No quería las sobras de otra persona al mismo tiempo, por mucho que me dé cuenta de lo tonto que es esto ahora. Realmente no quería dejar ir al amor de mi vida por algo que potencialmente podría ser un arreglo de dos vías. En ese momento parecía diferente a engañar, ya que técnicamente también podía engañar. También teníamos un hijo y no quería arruinar las cosas para una niña de 7 años. Sentí que sería egoísta, aunque si terminaba resentido con su madre, sería peor a largo plazo. Así que seguí pensando en ello, y en un momento ella vino a mí y me preguntó si tenía una respuesta. Le dije que no, y fue entonces cuando trató de seducirme diciéndome que potencialmente podría abrirnos a tener tríos. Sin preocuparme, tenía una gran sonrisa en su rostro, como si sintiera que eso era todo lo que necesitaba decir para conquistarme. Desafortunadamente eso no agregó ningún atractivo y se lo dejé en claro. Creo que lo que finalmente me di cuenta fue que tomar esa decisión de abrir las cosas no era permanente, sino me gustaba y de alguna manera todavía quería estar con ella. Esa era una opción, pero realmente no podía considerar la idea de dejarla en ese momento. Seguí pensando en mi hija, así que le dije que podíamos intentarlo. No la había visto tan feliz en un tiempo. Me enojó cuando bromeó. Sabía que el trío te haría subir a bordo. ¿De verdad creías que eso era todo lo que marcaba la diferencia en mi decisión? Dejé en claro que el trío no cambió nada para mí. No parecía convencida porque tenía una sonrisa estúpida en su rostro cuando dije eso, pero honestamente no se molestó, así que lo dejamos así. Y no fue hasta unos 3 días después que vino y preguntó necesitábamos establecer algunas reglas para el nuevo estado de la relación. Le dije que la estaba escuchando, ya que realmente no tenía mucho que aportar en ese sentido. Dijo que sentía que sería mejor si fuéramos abiertos sobre cuándo hacíamos cosas, pero le dije que no tenía ningún interés en eso. Quería saber cuándo tenía citas con gente o cuándo se lo pasaba bien durmiendo con alguien. Más eso no iba a tener ni una gota de beneficio para mi salud mental. Parecía decepcionada y, para ser honesto, no me sorprendió. Una cosa que he notado en el pasado es que a las mujeres les gusta compartir sus hazañas íntimas con hombres con los que se acercan lo suficiente, y no tengo idea de por qué. Creo que podría ser porque algunas de estas mujeres no tienen amigas con las que puedan hablar sobre ese tipo de cosas, así que eligen conformarse con hombres, ya que tendemos a sentirnos más cómodas con ellos. Ella claramente estaba tratando de convertirme en la persona con la que podía hablar efusivamente cada noche. Y ciertamente no iba a permitir que ese se convirtiera en mi papel. Aunque me hizo gracia cómo podría haber reaccionado si le contara una historia detallada sobre alguien con quien me acosté, podía imaginar que eso no caería bien en. Al final de todo, las únicas reglas básicas reales que se nos ocurrieron fueron que no podíamos relacionarnos con nadie que la otra persona conociera, y se suponía que debíamos mantener nuestros asuntos para nosotros mismos. Parecía más seguro así. Durante los siguientes 3 meses, hubo algunos días en los que ella salió, probablemente un total de 10 veces, y naturalmente asumí que en cada uno de esos días ella estaba disfrutando de los beneficios de la relación abierta. Mirando hacia atrás, fue un poco triste, porque en realidad me comprometí conmigo mismo a no aprovecharme del nuevo acuerdo y me mantuve en eso. Estoy orgulloso de mí mismo por mantener el matrimonio puro desde mi lado del negocio. Incluso si eso significaba que era un gran tonto al ver a mi esposa irse a que la criticaran en varias ocasiones. La peor parte es que ella parecía estar disfrutando enormemente. En un momento comencé a salir de la casa para ir a beber, ver una película o cenar solo. Considerando las circunstancias, descubrí que estaba ayudando a mi salud mental. Health, and at least made her feel like I was having fun too. If it would make her even a little bit envious, I was fine with that. Ahora, antes de pasar a la siguiente parte, necesito decirles a todos que la ciudad en la que vivimos es la misma en la que viven sus padres. Aunque están a unos 45 minutos de nuestra casa, me encontré con ellos 1 o 2 veces durante el tiempo que llevamos viviendo en la misma ciudad. Bueno, me encontré con ellos unos 3 meses completos después de que comenzara el matrimonio abierto. Sus padres son personas absolutamente encantadoras, por lo que fue un encuentro muy agradable verlos así en la naturaleza. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que los vi. A través de las bromas y la pequeña charla, sentí que podría haberlo imaginado, pero noté que su mamá parecía un poco astuta
y no entendí lo que estaba pasando. Le pregunté si estaba bien y pareció sorprendida por la pregunta. Tenemos que decírselo. Pareció entrar en pánico al decir eso, y estaba agarrada del brazo de su marido. Intentó hacerla callar, pero eso no pareció ayudar a su apariencia. Le pregunté qué pasaba, y después de una larga pausa, durante la cual ella lo miró expectante, dijo que deberíamos ir a su auto y hablar. Ahora, Alicia no tiene la relación más brillante con sus padres, pero se llevan bastante bien la mayor parte del tiempo, especialmente ahora que ella es una adulta en toda regla. Sin embargo, cuando nos conocimos, la relación era muy amarga, especialmente con su madre. Creo que su relación no tan perfecta, o tal vez el hecho de que sus padres fueran profundamente religiosos, fue lo que los llevó a decirme lo que me dijeron, en lugar de preguntarle directamente a ella. O tal vez fue porque aún no habían decidido qué hacer, y yo me había topado con ellos en el momento adecuado. Su padre me dijo que habían ido a la cena de cumpleaños de un amigo unos días antes, y al salir del lugar de la cena, vieron a su hija y a un hombre que claramente no era yo, abrazados cara a cara. Estaban a punto de acercarse a ella cuando vieron a los dos besarse durante aproximadamente un segundo. Dejaron claro que estaban muy seguros de que era ella, y estaban muy seguros de que el hombre no era yo. Sin embargo, no sabían cómo manejarlo, y todavía estaban tratando de descubrir cuál sería el siguiente paso. Antes de toparme con ellos, estaba claro que hubiera sido mejor para ellos pedirle una aclaración a su hija primero, pero supongo que la suerte estuvo a mi favor. Fue entonces cuando solo suspiré. Sabía que ella no querría que sus padres supieran sobre el acuerdo, pero ¿de qué otra manera se suponía que iba a explicar por qué vieron a su hija besando a otro hombre en 4K? Si un matrimonio abierto fuera una buena idea, supongo que a ella no le importaría que se lo hiciera saber a la gente, especialmente si tenía como objetivo salvar su trasero de una situación horrible. Podría haber dejado que ella me lo explicara, pero había algo satisfactorio en ser yo quien diera la noticia. Quiero decir, podría obtener algo de simpatía de sus padres, ¿verdad? Entonces, sí, les hice saber que no era un problema porque teníamos un acuerdo y les di una explicación básica de cómo se nos permitía ver a otras personas. Su mamá parecía confundida, pero su papá pareció entender. ¿Estás bien con eso? Parecía incrédulo. Sabía que era un hombre como yo que no sería fanático de tal acuerdo. Probablemente era un mejor hombre que yo, porque dudo que lo hubiera dejado pasar como lo hice yo. Le hice saber que no estaba de acuerdo con eso y que no había aprovechado el acuerdo. Pero no quería poner en riesgo nuestro matrimonio, especialmente con nuestra hija en medio. Él lo entendió, pero todavía parecía algo enojado por todo el asunto. Conforme pasó el tiempo, seguimos hablando, y su madre pareció entender la esencia de las cosas. Parecía bastante angustiada por la idea. Podía entender cómo no tendría ningún sentido para ella. Su papá me acaba de decir que hablaríamos de eso más tarde, y allí nos separamos. Honestamente pensé que eso sería todo, pero no. El verdadero desastre comenzó cuando llegué a casa y encontré a Alicia absolutamente furiosa. Ella también parecía haber llorado a mares. Recuerdo estar tan confundida y un poco divertida cuando entré a la casa, y ella... Le grité. No tenía idea de lo que estaba pasando y se lo expresé. ¿Por qué se lo dijiste a mis padres? En ese momento quedó claro que, por alguna razón, es posible que no le hubieran mencionado que la pillaron besándose con un chico en público. Es posible que solo hubieran ido al grano y le hubieran dado un sermón sobre el matrimonio abierto. Le pregunté cuál era el problema y si debía ser un secreto. Eso simplemente hizo que ella importara. Ella dijo que debería haber sabido que si podía decírselo a alguien, no deberían haber sido sus padres. No era un secreto, pero no tenía derecho a contarles mucho sobre su vida. Fue en ese momento que le dije que se calmara. Estaba empezando a enojarme. Le expliqué que la habían pillado besando a un chico en público y estaban súper confundidos. Si omitieron esa parte, no fue culpa mía. Podrían haber pensado en su hija como una infiel o como una mujer en algún extraño matrimonio liberal. Le pedí que eligiera su veneno. Ella simplemente empezó a llorar. Lo juro, no pude evitarlo. Toda la frustración del acuerdo de matrimonio abierto tuvo que salir entonces, así que tuve que clavar el cuchillo más profundamente. ¿No es esto lo que querías? ¿No querías que pudiéramos acostarnos con otras personas?
¿Es el hecho menor de que tus padres descubrieron suficiente para aplastar esos sueños? Tuve que decirles la verdad porque tú nos pusiste a nosotros en esa situación, no a mí. Sabías que no quería tener nada que ver con esto, así que no me obligues a defender tu dignidad. En ese momento ella estaba sollozando incontrolablemente. Estaba tan enojado. Honestamente, cada minuto extra de su llanto me estaba volviendo loco. Creo que lo perdí por completo cuando ella dijo, «Ya no quiero hacer esto del matrimonio abierto. Fue un error. Ya no quiero hacer esto del matrimonio. Arruinaste todo esto porque querías hacerlo». Duerme con otras personas. Si sabías que estabas tan preocupado por las opiniones de los demás, ni siquiera deberías haberte metido en esto. Necesito que salgas de aquí en la próxima hora. No podía creer lo que estaba escuchando. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Sabía que ella no esperaba eso, ya que me di la vuelta como un buen chico en el momento en que dijo que quería abrir las cosas. Había sido débil entonces, pero tenía tiempo más que suficiente para recuperar fuerzas y no quería nada más de la relación. Ya no podía confiar en ella. Ni siquiera podía pensar en tocarla después de lo que debió haber pasado. Ella seguía preguntándome si estaba bromeando, y yo repetía una y otra vez que no. Ella solo me creyó cuando me siguió a nuestra habitación y comencé a empacar algunas cosas para ella. No iba a salir de casa por ella. Era mío y me iba a asegurar de que ella se fuera, sin importar lo que costara. Me tomó mucho más tiempo del que quería, porque ella lo negaba absolutamente. Pero al final del día, empaqué sus cosas esenciales y las dejé en el porche. Pues solo una hora después de eso, alrededor de la 1 a.m., cuando la subí a un Uber para llegar a casa de sus padres. Podría optar por desviarse a un hotel, pero me gustaba la idea de que tuviera que enfrentarse a las personas a las que menos quería enfrentar en ese momento. De todos modos, regresó la semana siguiente junto con sus padres. Me alegré de que viniera con algunas manos extra, ya que necesitaban llevar más cosas, pero parecían tener una idea diferente. De mala gana, sus padres rogaron por ella. Me di cuenta de que todavía estaban decepcionados con todo el asunto del matrimonio abierto, pero aún así hicieron todo lo posible para que volviera a estar a mi favor. Sin embargo, ya había tomado una decisión y les dije que dejaran de perder el aliento porque mi no era no. Su padre se rindió primero, probablemente porque sabía de dónde venía yo. Ella y su mamá siguieron adelante, pero yo estaba cansado de escuchar. Allí mismo, con sus padres, subí las escaleras y le entregué un sobre Manila. Cuando la abrió, empezó a llorar. Respetaba a sus padres, así que tuve que tener algunas agallas, pero serví a Alicia allí mismo, en medio de sus padres, y eso pareció aplastarla aún más. De todos modos, finalmente abandonaron la casa y nuestro contacto fue cada vez menor, hasta el proceso de divorcio. No hace falta decir que había tenido tiempo suficiente para que su culpa se convirtiera en venganza. Ella no me puso las cosas fáciles, y de todas las cosas que tenía, ella deseaba desesperadamente la casa. Estaba dispuesta a dejar todo lo demás si podía conseguir la casa. Eso era algo que me negaba rotundamente a dejar que se saliera con la suya. Por supuesto, no llegamos a un acuerdo, así que un juez tuvo que decidir las cosas por mí. Desafortunadamente para mí, ella negó por completo las afirmaciones sobre un matrimonio.